Concerniente a esta historia, el profeta José Smith dijo: declaré a los hermanos que el libro de Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra y la clave de nuestra religión, y que un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. El libro más perfecto sobre la faz de la tierra, al que le faltan 116 páginas, que ha sido corregido más de 3.700 veces, bla, bla, bla. Como dicen en un video de unos cristianos, it's not official. Bueno, a ver, vamos a empezar desde el principio. Hola, buenas a todos. Soy María Magdalena y quiero compartir un tema que creo que puede resultar de interés a las comunidades mormona y exmormona. Vamos a hablar de la mentira. ¿Qué es la mentira? ¿Por qué los humanos mentimos? ¿Desde cuándo lo hacemos? ¿Y para qué mentimos? Quiero analizar todo esto para acabar tocando el tema de la mitomanía, de los mentirosos patológicos y compulsivos, ya que al salir del mormonismo y dejar el miedo a investigar, nos encontramos con muchísima información, la verdadera información, aquella que es verificable, ¿no? Entonces vemos cómo todo este tema está estrechamente vinculado a la iglesia, a sus líderes, a sus fundadores, pasando por todo el colectivo, comunidad mormona, incluso hasta llegar a nosotros mismos y a nuestra capacidad de autoengañarnos. Cómo el ser humano miente, cómo se crean las grandes mentiras, desde pequeñas e insignificantes mentiras, hasta crecer como una bola de nieve. Muchos exmormones ahora manejamos bastante información que en su día se nos había ocultado, no se había difundido o simplemente no teníamos acceso. ¿Y qué fue lo que descubrimos? Muchas mentiras y a muchos mentirosos. Bueno, primero hablaremos de la mentira en general. Y que no se me malentienda, claro que no quiero hacer apología de la mentira, solo quiero que en principio veamos las definiciones, tanto médicas, psicológicas, sociológicas, las religiosas basadas en la Biblia ya las sabemos por herencia y tradición, porque está escrito en los mandamientos, en algunos libros es en el 8º y otros en el 9º mandamiento, no levantarás falso testimonio, ¿verdad? Bueno. Para aclararnos y sentar bases, vamos a buscar la definición de mentira en la Wikipedia. ¿Qué es la mentira? Y dice: una mentira es una declaración realizada por alguien que cree o sospecha que es falsa en todo o en parte, esperando a que los oyentes le crean, de forma que se oculte la realidad en forma parcial o total. Una cierta oración puede ser una mentira, si el interlocutor piensa que es falsa o que oculta parcialmente la verdad. En función de la definición, una mentira puede ser una falsedad genuina o una verdad selectiva. Exagerar una verdad, si la intención es engañar o causar una acción en contra de los intereses del oyente. Las ficciones, aunque falsas, no se consideran mentiras. Mentir es decir una mentira. A las personas que dicen una mentira, especialmente a aquellas que las dicen frecuentemente, se las califica de mentirosas. Mentir implica un engaño intencionado, consciente, tiene como sinónimos embuste, bola, calumnia, falacia, trola, etc. ¿Por qué mentimos? Los seres humanos mentimos, y mucho. Según un estudio elaborado por la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, Estados Unidos, la mayoría de las personas mentimos, ya sea a gran o a pequeña escala. Y estos investigadores realizaron un ejercicio muy sencillo. Les expusieron a 40,000 personas 20 problemas matemáticos sencillos para resolver en un tiempo muy escaso. Al finalizar les dijeron que rellenaran una encuesta en la que deberían apuntar cuántos problemas habían resuelto satisfactoriamente. Les darían $1 por cada problema resuelto. Además, también les mintieron, asegurándoles que destruirían sus exámenes, sin comprobar si habían dicho la verdad o habían mentido. Evidentemente no destruyeron los exámenes, sino que comprobaron hasta qué punto esta serie de personas habían dicho o no la verdad.
Solo 20 personas de las 40.000 dijeron una gran mentira, lo que supuso un gasto para la universidad de unos $400. Pero más del 70% de los encuestados dijeron pequeñas mentiras. El resultado, un gasto extra de $50.000 para la universidad. Con este sencillo pero costoso experimento llegaron a la clara conclusión de que la mayoría de las personas decimos a lo largo de nuestra vida pequeñas mentiras. Aunque parezca que no tienen ninguna consecuencia, sí las tienen. Ya sea en el trabajo, en la vida familiar, incluso en investigaciones científicas. ¿Desde cuándo mentimos? Mentimos porque llevamos haciéndolo desde el principio de los tiempos. Y no solo los seres humanos, también los animales mienten. De hecho, un animal cuanto más inteligente es, más miente. Necesitamos ofrecer al mundo una imagen diferente a la que realmente tenemos y utilizamos para eso argucias, engaños y mentiras. Mentimos desde pequeños. Los niños mienten a través de la observación. Ven a los adultos, a sus propios padres, mentir y los emulan. Se mienten entre ellos en el patio del colegio y mienten para proteger a sus amigos ante los adultos. Las mentiras también están en nuestro código genético. Mentimos como mecanismo de supervivencia. Mentimos porque sabemos hacerlo y porque nos otorga beneficios. Es crudo, pero es así. Bueno, y otros estudios dicen que el ser humano miente mucho a lo largo del día. Se instó a una serie de personas a llevar un diario anónimo en el que anotaran cada mentira y cómo les hacían sentir. El resultado fue apabullante. Los más jóvenes en edades universitarias decían alrededor de 2 mentiras al día, mientras que el resto de adultos una. La mayoría eran mentiras de poca monta, pero habían algunos individuos que mentían por todo lo alto. Adulterio, engaños en el trabajo e incluso perjurios en juicios. Y sus sentimientos. Muchos se sentían culpables después de mentir, pero la culpa aumentaba a medida que eran descubiertos. Si no lo eran, la culpa se reducía al mínimo. Conclusión. Si mentimos y nos sale bien, eso nos anima a seguir mintiendo para nuestro propio beneficio. Mentimos para conservar nuestros trabajos, nuestras relaciones de pareja, nuestras amistades. Mentimos para no ser demasiado honestos, brutalmente honestos. Para decir algunas verdades con tacto. ¿Cómo sería el mundo en el que cada persona le dijera a las demás todo lo que realmente opina de ellas? Muchas veces el engaño sirve para poder seguir viviendo en sociedad. Solo se convierte en un verdadero problema cuando mentimos gravemente o incluso cuando nos creemos nuestras propias mentiras. Aunque parece ser que tendemos mucho al autoengaño. A pesar de que sabemos que nos estamos mintiendo a nosotros mismos, estos son temas a los que llegaremos más adelante cuando toquemos el asunto de la mitomanía. Entonces, si a la larga no es beneficioso para nosotros, ¿para qué mentimos? Los seres humanos mentimos principalmente por miedo a una consecuencia, a un castigo, incluso el miedo al que dirán, o las más comunes que son por ambición para conseguir aquello que se desea, ya sea fama, sexo, poder o dinero. Algunos datos los extraje de la página o magazine informativo Positive Body Looks. Bueno, para ejemplificar un poco este tema, ahora paso a contaros una historia de cómo yo misma, una persona común y corriente, me enredé en mis propias mentiras. Me da un poco de vergüenza. Ahora me hace gracia porque ya han pasado más de 30 años de estos hechos. Bueno, yo era pequeña, de unos 13 o 14 años. Eran principios de los 80. Y había un grupo de pop latino llamado Menudo. Había una fiebre fanática alrededor de ellos. Eran 5 adolescentes entre 11 y 15 años. Yo estaba loquísima por uno de ellos, por Miguel. Soñaba despierta con él constantemente, fantaseaba muchísimo. En resumen, él era mi novio, pero no lo sabía, no me conocía. Quienes han vivido alguna vez el fenómeno fan comprenderán de lo que les hablo. Es más o menos lo que ocurre hoy en día con Justin Bieber o grupos como One Direction y del estilo, ¿no? Bueno, el caso es que mi mejor amiga de aquel entonces y yo entramos a formar parte de un multitudinario club de fans de Menudo, ¿no?
Y conocimos a más seguidoras de estos niños, pero queríamos sobresalir entre las demás. Entonces se nos ocurrió contar a 3 de nuestras nuevas amigas que conocíamos a los integrantes de Menudo personalmente, que eran nuestros amigos. Bueno, empezamos la mentira así, ¿no? Hasta que íbamos soltando invenciones cada vez más descabelladas, que nos habían invitado a Puerto Rico, que estaban enamorados de nosotras. Bueno, todo ridículo. Pero lo más curioso fue que nos creyeron. Y viendo que la mentira había colado, nos obligaba a seguir mintiendo, al grado de escribirnos cartas de amor a nosotras mismas. Y les dijimos que podían contactar con ellos en exclusiva a través de nosotras. Y nos tomábamos la molestia de escribir carta por carta, falsificando sus firmas y fingiendo hablar con nosotras por teléfono. ¡Qué vergüenza! Bueno, al final parecía que ellas querían creer. No sé si fingían creernos para vivir esa fantasía, el sueño de que tu artista favorito sea tu amigo, y es más, esté enamorado de ti, el sueño de cualquier adolescente. Bueno, al final, cuando ya no podíamos aportar más pruebas de nuestra mentira y de nuestra supuesta amistad con los integrantes de Menudo, decidimos alejarnos y desaparecer disimuladamente. Esto se había convertido en un trabajo. Es que seguir con la mentira nos costaba tiempo e imaginación. Nos pedían ver las estampillas de Puerto Rico, los sellos de las cartas, ¿no?, que supuestamente nos enviaban, cosa que ya no podíamos conseguir. Y la mentira hubiese sido descubierta, causándonos un bochorno horrible. Pero se quedó así. No las volvimos a ver hasta muchos años después, pero preferimos no tocar el tema nunca más con ellas, ¿no? Pasaron un par de años más y conocí la iglesia y me convertí al mormonismo, muy arrepentida de haber sido tan fantasiosa y tan mentirosa. El resto es historia. Pero ahora, más de 30 años después, cuando me decepcioné de la iglesia y los líderes, especialmente José Smith, conocí su historia, su infancia, escrita por su madre, datos que nos proporciona Pesquisas Mormonas en nuestro idioma. Ahora comencé a pensar más en el desorden de la mitomanía. Y ahora quiero tocar ese tema, ya que es la mentira avanzada, compulsiva. Mi amiga y yo éramos mitómanas. Bueno, íbamos a buscar mitomanía en San Google, la fuente informativa del siglo XXI. Y aquí en Wikipedia encontramos mitomanía. Mentira patológica o pseudología fantástica son 3 de los varios términos aplicados por los psiquiatras para nombrar el comportamiento de los mentirosos compulsivos o habituales. La mitomanía fue descrita por primera vez en la literatura médica de 1891 por Anton Delbruck. Según vaya leyendo la definición, haré ciertas pausas para que hagamos los paralelismos entre un mitómano y José Smith, ¿no? A ver, continuamos. Dice, a pesar de ser un tema controvertido, la mentira patológica se ha definido como una invención inconsciente y demostrable de acontecimientos muy poco probables y fácilmente refutables. A ver, primera pausa. Los acontecimientos que José narró en aquellos tiempos, en su adolescencia, podían ser inconscientes o derivadas de su constante fantasía. Y sí eran poco probables, pero no eran fácilmente refutables, porque no tenían los medios de ahora. Eso no quiere decir que la gente era tonta. Ya se sospechaba de esas mentiras, pero no podían derribarlas aplastantemente como ya se ha hecho hoy. Y continuamos. Aquí tenemos las definiciones de pseudología fantástica y son: 1. Las historias contadas no son del todo improbables, ya que a menudo tienen algún atisbo de verdad y siempre son muy formuladas. Esto puede deberse a que se piensa demasiado en todas las posibilidades de que un evento se lleve a cabo, y de qué manera y en qué circunstancias. Vamos a parar aquí otra vez. A ver, en los 1820 en adelante
Se hablaba en la comunidad de José del tema religioso con bastante fervor, ya que pululaban las sectas predominantemente del estilo protestantes y cristianas, ¿no? Entonces ya existía ese ambiente propicio para la difusión de esos grupos. Entonces, como dice el texto, tiene un atisbo de verdad y siempre son muy formuladas, ¿no? Seguimos. Las historias no son delirios o una manifestación de la psicosis. Si se le presiona, la persona puede llegar a admitir que lo que cuenta no es cierto, aunque de mala gana, y en casos más fuertes el individuo no admitirá la verdad. Generalmente terminará desviando la conversación con halagos físicos u otros temas relacionados que contengan mayor veracidad. A ver, esto no estaba escrito para José Smith, pero vamos a hacer una otra pausa porque estas historias contadas por José tenían una base real. Sus antecedentes familiares, el ambiente en el que vivía, su afición por la lectura. En su momento fueron cuestionadas y rebatidas, pero José, viendo la oportunidad de negocio, lejos de admitir la verdad, creó una campaña de victimismo con el tema de la persecución religiosa, ¿no? Y con el apoyo de sus primeros seguidores y cómplices del engaño y sus invenciones. Ahora bien, era una mentira de tal calibre el haber tenido visiones y conversaciones con el padre y el hijo. Es que eso no es una tontería. Tal vez al principio sí la mentira no hubiese cuajado, puede que José hubiera admitido que nada era cierto, pero no fue así. La gente le creyó, dándole vía libre para continuar con eso. A ver, seguimos con el texto. Dice, la tendencia a mentir es duradera. No es provocada por una situación inmediata o por la presión social, sino que más bien se trata de una característica de perturbación de la personalidad. Bueno, creo que con el punto anterior sí se puede explicar este también. Es verdad que había presión social en la época de José y en los inicios de la iglesia, mas la tendencia a la fantasía hizo que esto pudiera crecer, ¿no? Así que seguimos. 4. Las historias contadas tienden a presentar al mentiroso de manera favorable. Por ejemplo, la persona puede presentarse a sí misma como alguien increíblemente valiente, sabio. La pseudología fantástica también puede presentarse como falsos recuerdos, donde el paciente realmente cree que los acontecimientos ficticios han tenido lugar, sin tener cuenta que estos eventos son fantasías de su mente. Aquí otra pausa, porque tal cual, aunque la manera de presentar al mentiroso de manera favorable era y es insistiendo en la precaria educación escolar de José Smith, que apenas tenía estudios y demás, lo cual no es cierto. Lo podemos ver en el artículo de Mormonismo en Transición, que también está en vídeo. Es este enlace, 32 requisitos para escribir el libro de Mormón. Recomiendo los enlaces ampliamente, ¿no? Aquí están. Y seguimos. La víctima puede creer que él o ella ha cometido actos sobrehumanos de altruismo y amor o actos igualmente grandiosos de una maldad, que responden a sus propias fantasías. ¿Os suena? Generalmente se crea tanto un perfil de cada persona que ve de cómo admira una personalidad en específico. Se podría decir abiertamente que esta persona no adquiere una personalidad, aunque tenga un carácter generalmente negativo. Leído esto, es increíble cómo la historia de ese José Smith, un niño fantasioso del siglo XIX, buscador de tesoros, ahí dice, actos sobremanos de altruismo, tal cual. Crear una iglesia, o en la jerga, restaurarla, ¿no? Restaurar la iglesia primitiva de Cristo. O como también dice, o actos igualmente grandiosos de una maldad que responden a sus propias fantasías. Más o menos como traer la poligamia y practicarla, más o menos, ¿no? Con el pretexto de la espada de fuego. Entonces, ¿esas eran sus fantasías? ¿Cuáles eran sus fantasías? Pues las mismas que sus pretensiones, ¿no? Y las de mucha gente, como había dicho antes en la explicación del por qué y para qué decimos mentiras,
o las más comunes, que son por ambición para conseguir aquello que se desea, ya sea fama, sexo, poder o dinero. José Smith, ávido lector de libros de ficción, narrador de cuentos, reinterpretaba los sueños de su padre, ¿no? Leyendas de su época, como el sueño de Ley. Podéis encontrar las similitudes en este artículo perfectamente explicado al detalle de Pesquisas Mormonas. José Smith, padre, y Ley tuvieron la misma visión, ¿no? Desde niño José ya era bastante inquieto. Si yo he podido inventar una gran mentira en los 80, imaginaros cómo se podía especular en los 1800 y algo, sin televisión, sin teléfono, que no llegó hasta 1876. Por eso, desde 1827 hasta 1844, José ha cambiado su versión de la primera visión hasta en 9 ocasiones. Que si el Padre solo, luego que se aparecieron 2 personajes, que si un pilar de fuego, que si varios ángeles, que si un ángel Moroni en su habitación, que si la fuerza se apoderó de él, y antes no estaba la fuerza, o sea, todo un caos, ¿no? Que ahora se ha destapado al público. No solo eso, es que podemos saber muchísimas cosas más. Ahora bien, no quiero decir que ahora ya no se miente, se sigue mintiendo, pero es más difícil porque tienes que aportar muchas pruebas de tus mentiras. Y ahora las mentiras también son más elaboradas, al igual que van avanzando los métodos para descubrir mentiras como el polígrafo, las hemerotecas, los registros, los testigos, etcétera, etcétera, etcétera. Las maneras de mentir, engañar y distorsionar la realidad se hacen más sofisticadas. Las falsificaciones, la compra de testigos, la alteración de pruebas o de cosas tan burdas como el Photoshop para mejorar nuestra imagen, filtros de teléfono y un montón de aplicaciones, Internet donde todos podemos mentir, mostrar lo que no somos, encubrir lo que realmente somos, y se aplica para todos. Yo no quiero ir de santa y decir que después de aquel comportamiento mitómano que tuve en la adolescencia no volví a mentir nunca más. No. O sea, claro que volví a mentir, pero no de la misma manera que en aquella ocasión. Aquellas veces yo quería hacer realidad mis fantasías y hasta ahí llegué. Engañé a ciertas personas, sí. Y si hubiera continuado no sé cómo hubiera acabado, pero en todo caso nunca dije que Dios se me había aparecido y me había pedido restaurar su iglesia. Esa es una mentira de tal calibre que hasta el día de hoy tiene consecuencias, casi 5 millones de consecuencias de personas, de historias de vida relacionadas con esta mentira inicial, que ha obligado a desarrollar más mentiras para agrandar las cosas, para encubrir otras mentiras, para autoengañarnos, para expandir la mentira. Esto es un ovillo enorme y muy enredado del cual es difícil zafarse, pero no imposible. Solo si hacemos el pequeño ejercicio de investigar sin miedo, de empezar a ser objetivos y sobre todo de ser honestos con nosotros mismos. Nos pueden engañar, podemos engañar a los demás, sí, también a nosotros mismos. Hay métodos de autoconvencimiento, analiza esos también. Y por esta vez me voy a despedir con ese consejo de Tesalonicenses: examinadlo todo, retened lo bueno. Pero yo le añadiría: examinad todo, también lo bueno, para comprobar si realmente es bueno, o al menos auténtico.